Ella no es tu madre, Frida, nunca lo fue. Es hora de que todos aquí lo sepan. Ricardo lo dijo con el micrófono en la mano, de pie junto al atril del auditorio, con esa sonrisa suya de hombre que se cree dueño del momento. 200 personas nos miraban. Los padres de familia con sus ramos de flores, los maestros con sus togas prestadas, la directora del bachillerato tan quieta que parecía una fotografía. Y en la primera fila, con la banda de honor cruzada sobre el pecho y el diploma todavía enrollado en la mano, mi hija de 18 años lo miraba a él sin parpadear. Yo estaba 3 asientos a la izquierda, donde Ricardo me había pedido que me sentara para no estorbar en las fotos de la familia. Sentí que la sangre se me iba de la cara, pero no me moví. 18 años de aprender a que no me temblaran las manos frente a Frida me sirvieron esa tarde más que nunca. Su verdadera madre no pudo estar aquí por años, siguió él, buscando a alguien con la mirada hacia el fondo del auditorio. Pero hoy vino desde Puebla para acompañarte. Frida, esta es tu mamá. Una mujer de vestido azul se levantó de las últimas filas y saludó con la mano, incómoda, como quien no sabe si le toca aplaudir o disculparse. Yo no la conocía. Frida tampoco. Lo supe por la manera en que mi hija la dio la cabeza. Apenas un grado. Ese gesto pequeñísimo que yo había aprendido a leer cuando ella tenía 3 años y todavía no teníamos un idioma en común. Alguien tosió. La directora dio un paso al frente para retomar el control del programa. Y entonces, Frida se puso de pie, caminó hasta Ricardo con la calma de quien cruza su propia sala, y estiró la mano hacia el micrófono. Pero para entender por qué mi hija hizo lo que hizo esa tarde, y por qué yo pude quedarme sentada sin desmoronarme mientras el hombre con el que viví 20 años intentaba borrarme de la única historia que me importaba, tengo que llevarlos mucho más atrás. Hasta una tarde de lluvia en Xalapa, 18 años antes, cuando una trabajadora social tocó a mi puerta cargando a una bebé que no oía el trueno. Me llamo Roxana Belmonte. En aquel entonces tenía 29 años y trabajaba, como sigo trabajando hoy, como maestra de educación especial en una escuela pública de Xalapa, Veracruz. Mi especialidad era, y es, la lengua de señas mexicana. Había estudiado la normal y luego una especialización en la Ciudad de México y regresé a mi tierra convencida de que mi vocación era enseñarles a hablar con las manos a los niños a quienes el mundo había decidido no escuchar. Vivía en una casa modesta de la colonia Ferrer Guardia, de esas de 2 aguas con el techo de teja que se llena de musgo con la humedad eterna de Xalapa. Llevaba 4 años casada con Ricardo Alcántara, un hombre alto, de risa fácil, que trabajaba como agente de ventas para una distribuidora de refacciones automotrices y viajaba mucho por el estado, Coatepec, Perote, Córdoba, el puerto de Veracruz. Nos habíamos conocido en la boda de una prima. Él bailaba bien y hablaba mejor, y yo, que siempre había sido más de escuchar que de hablar, me dejé encantar por un hombre que llenaba los silencios. Habíamos intentado tener hijos desde el primer año. Cada mes era una esperanza y cada mes era un pequeño duelo. Después de 3 años de intentos, 2 pérdidas tempranas y una fila de estudios en el hospital regional, un médico de bata gastada me dijo, sin mucho cuidado, que era muy poco probable que yo pudiera llevar un embarazo a término. Endometriosis avanzada, adherencias, una palabra tras otra que yo escuchaba como quien oye llover. Salí de ese consultorio a la calle mojada de Xalapa y caminé hasta que se me acabó la ciudad. Ricardo, esa noche, me abrazó y me dijo que no importaba, que nos teníamos el uno al otro. Le creí, quería creerle. Lo que Ricardo no me contó esa noche, ni en muchas noches después, fue que 4 meses antes, en uno de sus viajes al puerto, había estado con otra mujer, una cajera de una tienda de autopartes llamada Nayeli, y que esa mujer, en ese mismo momento en que yo lloraba mi infertilidad, estaba embarazada de él. Me enteré de la manera más cruel y más pura al mismo tiempo, por una bebé. Fue una tarde de julio, de esas en que el cielo de Xalapa se cierra en un gris de plomo y la lluvia cae fina y terca durante horas. Tocaron a la puerta. Abrí y encontré a una mujer con un impermeable escurriendo, una identificación del DIF colgada al cuello
y en los brazos un bulto envuelto en una cobija amarilla. Detrás de ella, Ricardo, empapado, con la cara descompuesta de un hombre a quien se le acabaron las mentiras. La mujer del DIF se llamaba Dolores. Nunca voy a olvidar su nombre, porque esa tarde partió mi vida en un antes y un después. Me explicó, con la voz cansada de quien ha dado demasiadas malas noticias, que la madre de la bebé, Nayeli, había fallecido 2 semanas antes en un accidente en la carretera a Cardel, que la niña tenía 5 meses, que en los papeles del hospital aparecía registrado el nombre del padre, Ricardo Alcántara, que habían tardado en localizarlo, y que la niña, además, había nacido sorda profunda bilateral, sordera congénita. La familia materna, gente humilde de un pueblo cercano a Úrsulo Galván, no podía hacerse cargo de una bebé con esa condición, como dijeron ellos. Nadie la quería. Ricardo no me miraba. Miraba el piso, el charco que se formaba a sus pies, cualquier cosa menos mis ojos. Y yo, parada en el umbral de mi propia casa, sentí que el mundo se me venía encima en 3 golpes al mismo tiempo. Mi esposo me había sido infiel, había tenido una hija con otra, y esa hija estaba ahora en los brazos de una desconocida, bajo la lluvia, sin nadie que la quisiera. Debí odiarlo. Parte de mí lo odió esa noche y muchas noches después. Debí cerrar la puerta. Cualquier mujer lo habría hecho, y nadie la habría culpado. Pero entonces la bebé se movió en la cobija amarilla y abrió los ojos. Unos ojos enormes, oscuros, que me buscaron la cara con esa concentración feroz que tienen los niños sordos, que aprenden desde muy temprano que el mundo se lee con los ojos porque no se puede oír. Me miró como si me conociera, como si llevara 5 meses esperándome. ¿Puedo cargarla?, pregunté. Dolores me la pasó. Pesaba menos que un saco de azúcar. Y cuando la acomodé contra mi pecho, la niña estiró una manita y me agarró el dedo con una fuerza que no correspondía a su tamaño. No lloró. Solo me miró y me apretó el dedo, y yo, que acababa de enterarme de que nunca tendría un hijo propio, sentí algo romperse y algo nacer en el mismo instante. ¿Cómo se llama?, le pregunté a Dolores. En el registro solo pusieron niña. La mamá alcanzó a decir en el hospital que quería llamarla Frida, pero nunca lo asentaron. Frida. La miré a los ojos y le dije, en voz baja y también con las manos, haciendo el pequeño gesto que sería su nombre seña para el resto de su vida. «Hola, Frida». Ella no me oyó, pero me vio. Y algo en su cara cambió. Esa noche Ricardo durmió en el sillón. No hablamos hasta el amanecer, y cuando por fin hablamos, no fue sobre su infidelidad, ni sobre Nayeli, ni sobre el perdón. Fue sobre la niña. Ricardo, con la cobardía que tardé años en nombrar, me dijo que él no sabía nada de bebés, mucho menos de una así, que quizás lo mejor era buscarle una casa hogar, una institución, que él pagaría lo que hiciera falta. Yo tenía a Frida dormida sobre mi pecho mientras él decía eso. Y supe, con una certeza que nunca antes había tenido sobre nada, que si dejaba que se llevaran a esa niña, yo me iba a morir un poco todos los días por el resto de mi vida. «Se queda», le dije. «Se queda conmigo. Y si tú no quieres a tu propia hija, ese es tu problema. Pero no me la vas a quitar». Ricardo se quedó callado. Creo que en el fondo sintió alivio de no tener que hacerse cargo. Aceptó, no por amor, sino por conveniencia. Una esposa que criaba a la hija que él no quería le resolvía la vida sin costarle nada. Yo lo entendí demasiado tarde. Entonces solo entendí que Frida se quedaba. Al día siguiente empecé los trámites, y aquí es donde tengo que detenerme, porque lo que hice esos primeros meses, sin saberlo, fue construir los cimientos de todo lo que pasaría 18 años después en aquel auditorio. Como Nayeli había muerto y su familia había renunciado formalmente a la niña ante el DIF, la situación legal de Frida era un enredo. Ricardo era el padre biológico reconocido en el acta de nacimiento tardía que finalmente se hizo. Pero yo no era nada. Legalmente, yo era una extraña que vivía en la misma casa que la bebé.
Una compañera de la escuela me presentó a una abogada, la licenciada Ofelia Rendón, que llevaba casos de familia en Xalapa y que se especializaba, entre otras cosas, en menores con discapacidad. La licenciada Rendón fue la primera persona que me dijo una frase que se me quedó grabada. Roxana, el cariño no se registra en ningún libro. Si tú quieres proteger a esta niña y protegerte a ti, necesitamos que el papel diga lo que tu corazón ya decidió. Me explicó las opciones. Ricardo, como padre, podía otorgarme la guarda y custodia de la niña mediante un convenio ratificado ante un juez de lo familiar. Más aún, dado que yo estaba casada con el padre y sería quien criaría a la menor, podíamos iniciar un proceso para que yo la adoptara legalmente, o cuando menos, para que se me reconociera como su tutora con todas las facultades. Ricardo, con tal de no tener que ocuparse, firmó todo lo que la licenciada Rendón le puso enfrente. Firmó sin leer, con la prisa de quien quiere terminar rápido un trámite molesto. Recuerdo que ese día dijo, medio en broma, «Tú eres la de los papeles, Roxana. Yo solo firmo». No sabía lo que estaba firmando, o no le importó. Firmó el convenio de guarda y custodia a mi favor. Firmó su consentimiento para que yo iniciara el juicio de adopción. Y 2 años después, cuando la sentencia quedó firme, firmó también su conformidad para que en el acta reasentada de Frida apareciéramos los dos, él como padre, yo como madre. Adopción por parte de la cónyuge. Frida Alcántara Belmonte. Mi apellido junto al de ella, por sentencia de un juez, con el sello del Registro Civil del Estado de Veracruz. Ricardo firmó eso como quien firma un recibo de la tienda. Para él era un trámite. Para mí era un juramento. Guardé cada documento. La sentencia de adopción, el acta reasentada, el convenio de custodia, todo en una carpeta de cartón que fui forrando con los años, porque las esquinas se gastaban de tanto abrirla. La guardé no por desconfianza. La guardé porque era, literalmente, el papel que decía que Frida era mía. Y una madre no vota el único documento que la nombra madre. Los primeros años fueron los más difíciles y los más hermosos de mi vida. Frida no oía nada, absolutamente nada, y el reto no era solo cuidarla, era encontrar la manera de entrar en su mundo. Yo tenía una ventaja que ninguna otra madre en mi situación habría tenido. Yo hablaba con las manos. La lengua de señas mexicana era mi oficio. Así que desde que Frida tuvo edad para fijar la vista, yo le hablé con las manos y con la cara, exagerando gestos, nombrando el mundo seña por seña. La leche, el agua, el perro del vecino, la lluvia, siempre la lluvia de Xalapa, que aprendió a escuchar con los dedos en el vidrio de la ventana, sintiendo la vibración. No fue fácil, y no quiero que suene fácil, porque le faltaría el respeto a todas las madres que pasan por lo mismo sin las herramientas que yo tuve. Frida, como muchos niños sordos que no reciben una lengua a tiempo, tuvo al principio berrinches feroces, de esos que parecen no tener causa. Yo tardé en entender que no eran berrinches, eran la frustración pura de un ser humano que quiere comunicar algo y no tiene con qué. Un niño oyente balbucea, señala, va armando el idioma de a poquito porque lo escucha todo el día. Frida vivía en un silencio total, y cada cosa que quería, agua, un juguete, que le doliera la panza, se le quedaba atorada adentro, sin manera de salir. Los primeros meses lloré casi tanto como ella, de impotencia. Iba a mi trabajo, veía a mis alumnos más grandes conversando con las manos con toda fluidez, y regresaba a casa decidida a darle a Frida ese mismo mundo. Convertí la casa entera en un salón de clases. Le pegué etiquetas con dibujos a todo. Le hablaba con las manos hasta cuando estaba sola, para que ella me viera hacerlo y entendiera que las manos servían para algo. Le ponía la palma sobre la bocina del radio para que sintiera que el mundo vibraba. Bailábamos descalzas sobre el piso de madera para que ella sintiera el ritmo por los pies. Poco a poco, como quien ve amanecer sin darse cuenta del momento exacto en que se hizo de día, Frida empezó a signar. Primero una seña, luego 2 juntas, luego
frases enteras. Y con cada seña que aprendía, los berrinches se apagaban, porque por fin tenía llave para abrir la puerta que la tenía encerrada. La primera vez que Frida me dijo, «Mamá», no fue con la voz, fue con la mano, llevándose los dedos a la mejilla en el gesto que le enseñé. Tenía 2 años. Yo estaba lavando trastes y ella jaló mi delantal, y cuando volteé, me hizo la seña de mamá, clarita, con esa sonrisa de encías. Me tuve que sentar en el piso de la cocina a llorar. Frida se rió, pensando que era un juego, y me abrazó el cuello. Esa tarde entendí que había cosas que se ganan no con la sangre, sino con la paciencia, y que yo acababa de ganar la más importante de mi vida. Ricardo, en todo esto, estuvo presente físicamente y ausente en todo lo demás. Le compró cosas a Frida, la cargó para las fotos, la llevó una que otra vez al parque. Pero nunca aprendió lengua de señas. En 18 años, Ricardo Alcántara aprendió a afirmar 3 cosas con las manos: hola, come y bien. Su comunicación con su propia hija se quedó en el nivel de un turista que memoriza 4 frases para pedir la cuenta. Cuando Frida quería contarle algo, cualquier cosa, tenía que ser a través de mí. Yo era la intérprete, yo era el puente. Y con los años entendí que Ricardo prefería que yo fuera el puente, porque así él no tenía que cruzar. Nunca me lo dijo, pero yo sabía que en el fondo Ricardo veía la sordera de Frida como un estorbo, como una molestia que le había caído encima. Una vez, cuando Frida tenía como 6 años y hacíamos fila en el banco, un señor le preguntó a Ricardo cuántos años tenía la niña, y ella, emocionada, empezó a decirle con las manos. Y Ricardo la calló con un gesto y le respondió al señor por ella: «Cortante, no habla, no habla». Como si mi hija, que a los 6 años ya tenía un vocabulario en señas más rico que el de muchos adultos, fuera un mueble. Esa noche Frida me preguntó, con las manos, por qué su papá no la dejaba hablar. No supe qué contestarle. Le dije que su papá estaba cansado. Fue la primera de muchas mentiras piadosas que le conté para protegerla de la verdad de su propio padre. Trabajé como maestra todos esos años. Mi salario nunca fue grande. Cualquiera que conozca los sueldos del magisterio en México lo sabe. Pero era estable y era mío. Y aquí quiero contar algo que en su momento pareció apenas una decisión de una madre precavida, pero que resultó ser una de las cosas más importantes que hice en mi vida. Cuando Frida tenía 8 años, quedó claro que era una niña brillante, no solo inteligente, excepcional. Devoraba libros, aprendió a leer y escribir en español a la par que dominaba la lengua de señas. Y para los 10 años ya me corregía la ortografía. Los maestros de la escuela regular a la que la inscribimos, porque yo peleé, uñas y dientes, para que Frida estudiara en una escuela común con intérprete y no la mandaran a una institución aparte, me decían que esa niña iba a llegar lejos si tenía las oportunidades. Las oportunidades cuestan dinero. Y yo sabía que no podía confiar en que Ricardo pagara los estudios de Frida cuando llegara el momento. Lo conocía. Ricardo era generoso para presumir y tacaño para lo que importaba. Así que hice algo que la licenciada Rendón, a quien seguí consultando por los años, me ayudó a estructurar. Constituí un fideicomiso educativo. No era gran cosa, no vayan a imaginarse una fortuna. Era un fideicomiso modesto, en una institución bancaria, al que yo aportaba una cantidad fija cada quincena, descontada de mi salario antes de que el dinero llegara siquiera a mis manos. Renuncié a muchas cosas por ese fideicomiso. No cambié de coche en 15 años. Manejé el mismo Surú viejo hasta que se cayó a pedazos. No salí de vacaciones casi nunca. Cosí la ropa de la casa yo misma. Cada peso que no gastaba en mí lo metía en el fideicomiso de Frida. Y lo puse a mi nombre como fideicomitente, con Frida como única beneficiaria y con una cláusula clara. Los recursos solo podían destinarse a la educación de la beneficiaria, y solo yo, como fideicomitente, podía dar las instrucciones. Ricardo no aparecía en ese documento por ninguna parte, ni siquiera sabía que existía. Nunca le conté, no por maldad, sino porque intuía que si lo sabía, tarde o temprano querría meter mano.
Guardé también ese documento en mi carpeta de cartón, junto a la sentencia de adopción, sin saber que un día esas dos cosas, el papel que me nombraba madre y el papel que probaba que yo, y solo yo, había pagado la educación de mi hija, serían las dos columnas sobre las que se sostendría el momento más importante de nuestra vida. Los años pasaron como pasan los años en las familias, rápido y despacio a la vez. Frida creció y se convirtió en una adolescente de una determinación que me asustaba y me enorgullecía en partes iguales. Decidió a los 15 años que quería estudiar diseño y comunicación visual, porque decía que las personas sordas veían el mundo distinto y que ella quería enseñarle al mundo a ver cómo veía ella. Entró al bachillerato con las mejores calificaciones de su generación. Todo con intérprete, todo peleado a pulso contra un sistema que no está hecho para los niños que no oyen. Y mientras Frida florecía, mi matrimonio se marchitaba. No hubo una gran explosión. Fue una erosión lenta. Ricardo viajaba cada vez más. Empezó a llegar tarde, a inventar juntas, a molestarse por cosas mínimas. Yo, ocupada con Frida, con la escuela, con la vida, dejé pasar muchas señales que hoy veo clarísimas. Las llamadas que colgaba cuando yo entraba a la cocina. El celular que empezó a poner con la pantalla hacia abajo. Un perfume que no era el mío, que una vez sentí en el cuello de su camisa cuando la eché a lavar. Una tarde, buscando un cargador en el coche de Ricardo, encontré en la guantera un ticket de un restaurante en Boca del Río. Un lugar caro, con fecha de un día en que él me había dicho que estaba en Perote. Mesa para dos. Guardé el ticket en mi bolsa, no sé bien por qué. Quizás porque una parte de mí, la parte que había aprendido de la licenciada Rendón a lo largo de los años, entendía que las cosas que uno guarda hoy a veces sirven mañana. Esa noche esperé a Ricardo despierta, sentada en la cama a oscuras, ensayando lo que le iba a reclamar. Pero cuando lo oí llegar, meterse en la regadera de inmediato como hacía siempre últimamente, borrarse el olor de otra vida antes de acostarse junto a mí, se me fueron las ganas. ¿Reclamarle qué? ¿A un hombre que ya no estaba ahí? Reclamar es todavía pelear por algo, y yo en el fondo ya había dejado de pelear por Ricardo mucho antes de saberlo. No dije nada, no porque no me doliera. Me dolió, claro que me dolió. Una traición duele aunque una ya no ame, sino porque una parte de mí, cansada, ya no tenía energía para pelear por un hombre que hacía años que no me miraba. Mi mundo era Frida. Ricardo era, cada vez más, un huésped en mi casa, alguien que dormía ahí, que dejaba sus zapatos en la entrada, que abría el refrigerador de madrugada, pero cuya presencia o ausencia yo ya casi no distinguía. Lo curioso es que en algún punto dejé de esperarlo. Y el día que uno deja de esperar a alguien, ese alguien ya se fue, aunque siga durmiendo del otro lado de la cama. Lo que sí me dolió, y mucho, fue darme cuenta de que Ricardo empezó a tratar a Frida con una frialdad nueva conforme ella crecía. Como si la adolescente brillante y firme en la que se estaba convirtiendo le recordara algo que él prefería olvidar. Frida, que no oía las palabras pero leía las caras mejor que nadie, se dio cuenta antes que yo. Un día me dijo con las manos, mientras cenábamos las dos solas porque Ricardo otra vez no había llegado: «Mi papá no me quiere, ¿verdad?» Tenía 16 años. Le contesté lo único que era cierto: «Yo te quiero por los dos». El principio del fin llegó 6 meses antes de la graduación. Ricardo me pidió el divorcio, así, sin preámbulos, una noche de octubre. Me dijo que ya no era feliz, que habíamos crecido en direcciones distintas, esa clase de frases huecas que dicen los hombres cuando ya tomaron una decisión y solo quieren que uno se las facilite. Me di cuenta, por la seguridad con que hablaba, de que ya había otra mujer. No me molesté en preguntar. Le dije que estaba bien, que arregláramos las cosas por la vía legal, con cabeza fría, sobre todo por Frida. Y ahí Ricardo dijo la primera cosa que me encendió una alarma. Dijo con un tono displicente: «Pues sí, hay que arreglar lo de la casa, lo de las cosas. Y bueno, Frida ya casi es mayor de edad, así que eso se resuelve solo». Eso. Se refería a nuestra hija como eso,
y en su cabeza la relación entre Frida y yo era algo que se resolvía solo en cuanto ella cumpliera 18 años, como si 18 años de maternidad se evaporaran con una fecha en el calendario. Fui a ver a la licenciada Rendón, ya mayor, cerca del retiro, pero lúcida como siempre. Le conté del divorcio y de la frase de Ricardo. Ella sacó de su archivo el expediente de Frida, que había guardado todos esos años, y me dijo, ajustándose los lentes: «Roxana, déjame que te recuerde algo que parece que tu esposo olvidó. Tú no eres la madrastra de Frida, tú eres su madre, legalmente, por sentencia de adopción firme desde hace 16 años, firmada además con el consentimiento expreso de él. En el acta de nacimiento de esa muchacha, tú apareces como su madre con todos los efectos de la ley. El divorcio termina tu matrimonio con Ricardo. No termina, no puede terminar tu maternidad sobre Frida. Eso no se disuelve. Eso es para siempre». Sentí que el piso, que se había movido con la noticia del divorcio, se volvía a asentar bajo mis pies. Le pregunté por el fideicomiso. Me confirmó lo que yo ya sabía, pero necesitaba oír. El fideicomiso educativo era mío como fideicomitente, alimentado exclusivamente con mi dinero, con Frida como única beneficiaria. Ricardo no tenía ninguna facultad sobre él, ni siquiera figuraba. Si Frida quería seguir estudiando la universidad, los recursos para hacerlo venían de mí y de nadie más, y estaban blindados. «Guarda tus papeles, Roxana», me dijo la licenciada al despedirnos. «No los necesitas para pelear, los necesitas para estar tranquila. Pero si algún día alguien intenta contar tu historia como si tú no existieras, ahí están los papeles para recordarle al mundo quién eres». No entendí del todo esa frase esa tarde. La entendí completa 6 meses después, con un micrófono en la mano de Ricardo. Las semanas previas a la graduación fueron tensas. Ricardo se había ido de la casa a un departamento en la zona de las Ánimas. El divorcio estaba en trámite, todavía sin resolver. Y yo notaba a Ricardo extrañamente interesado en la graduación de Frida. Él, que nunca había ido a una junta de padres, que no sabía el nombre de un solo maestro de su hija. De pronto quería estar en todo, quería que las invitaciones salieran a su nombre. Preguntaba por el orden del programa. Yo, ingenua, pensé que a lo mejor la cercanía del divorcio lo había hecho recapacitar, que quería reconciliarse de alguna forma con Frida antes de que ella se fuera a la universidad. Qué equivocada estaba. Lo que Ricardo quería, lo entendí esa tarde, era usar la graduación de Frida como el escenario perfecto para reescribir la historia, para presentarse ante todos como el padre presente, y de paso, para hacer algo que yo jamás imaginé que un hombre pudiera hacerle a la mujer que crió a su hija, presentar a otra persona como la verdadera madre de Frida y borrarme a mí de un plumazo, delante de 200 personas. Después supe la razón. La mujer del vestido azul, la que se levantó de las últimas filas, era la nueva pareja de Ricardo. Se llamaba Estefanía, era de Puebla, y Ricardo, en su cabeza retorcida, había decidido que presentarla como una figura materna para Frida, a pocos meses de casarse con ella, le limpiaba la imagen y de paso me castigaba a mí por no haber armado un escándalo cuando pidió el divorcio. Había convencido a Estefanía, no sé con qué historia, de que Frida en realidad no tenía una relación cercana con su madrastra. Con su madrastra. Así me redujo en su relato, de madre a madrastra y de madrastra a nada. El día de la graduación amaneció, cómo no, lloviendo. Lluvia fina de Xalapa, la de siempre. Frida estaba nerviosa y feliz. Le ayudé a arreglarse, le acomodé la banda de honor sobre el vestido, y antes de salir le hice, con las manos, la seña que le hacía desde niña antes de cada examen, cada concurso, cada momento importante. Junté las manos y las abrí como un libro, nuestra seña privada para «Estoy contigo». Ella me contestó con la seña de mamá y me abrazó. En el auditorio, Ricardo llegó de traje, con Estefanía, y desde el principio se comportó como el dueño de la fiesta. Saludaba a maestros que no conocía, se tomaba fotos, actuaba el papel del padre orgulloso. A mí me pidió,
con una sonrisa fría delante de otras personas para que yo no pudiera negarme sin hacer una escena, que me sentara más allá, 3 asientos a la izquierda, para que la familia se vea junta en las fotos. La familia. Él, Estefanía y Frida. Yo, corrida al margen como una invitada incómoda. Aguanté. Aguanté por Frida, porque no quería arruinarle su día con un pleito. Me tragué la humillación de ver a una desconocida sentada en el lugar que me correspondía. Me dije que era solo un momento, que después todo volvería a la normalidad. No sabía que Ricardo apenas estaba calentando. La ceremonia avanzó. Discursos, entrega de reconocimientos, el vals. Frida recibió, además del diploma, un reconocimiento especial por ser la alumna con el promedio más alto de toda la generación, y una mención por su proyecto de titulación anticipado, un trabajo de diseño sobre accesibilidad visual para personas sordas. El auditorio aplaudió de pie. Yo lloraba de orgullo, 3 asientos a la izquierda, aplaudiendo hasta que me ardieron las manos, mientras mi hija subía al escenario con esa frente en alto que yo le había enseñado a llevar desde niña. Y fue justo en ese momento de gloria, cuando el auditorio entero celebraba a Frida, que Ricardo cometió su error. Vio la atención puesta en su hija, vio el escenario, vio el micrófono y decidió que era su momento. Pidió a la directora, con esa labia suya, unos minutos para unas palabras del padre de la graduada. La directora, sin sospechar nada, le pasó el micrófono. Ricardo empezó bien, hay que reconocerlo. Habló del orgullo de ver crecer a un hijo. Habló de sacrificios, y luego, mirándome directamente a mí por primera vez en toda la tarde, con una sonrisa que solo yo pude leer como lo que era, un cuchillo, dijo las palabras con las que empecé esta historia. Ella no es tu madre, Frida. Nunca lo fue. El auditorio se quedó en un silencio raro, incómodo. La gente no entendía. Algunos me buscaron con la mirada. Ricardo, envalentonado por tener el micrófono y la atención, siguió, y presentó a Estefanía como la mujer que, por fin, venía a ocupar el lugar de madre en la vida de Frida. Yo sentí que me moría, no de tristeza, en ese instante, sino de una rabia fría y limpia. Pero no me moví, porque en el segundo exacto en que Ricardo terminó de hablar, vi a Frida. Mi hija había entendido todo. No había oído una sola palabra, claro, pero había leído los labios de Ricardo, cosa que hacía perfectamente, y había visto a la mujer del vestido azul levantarse, y había atado todos los cabos con esa inteligencia suya que a los 18 años ya era formidable. Y en su cara no había confusión. Había una calma terrible, la misma calma que yo ponía cuando estaba a punto de tomar una decisión de la que no me iba a arrepentir. Frida se puso de pie. Caminó hasta Ricardo con pasos firmes, cruzó el escenario y estiró la mano hacia el micrófono. Ricardo, desconcertado, no supo qué hacer y se lo entregó, quizás pensando que su hija iba a agradecerle el gesto, a validar su versión. Pero Frida no podía hablar por el micrófono. Frida es sorda y no usa la voz. Así que hizo algo que dejó a todos paralizados por un instante. Buscó entre el público con la mirada hasta encontrar a su intérprete de la escuela, la maestra Lucero, que la había acompañado 6 años y que estaba entre los asistentes. Le hizo una seña, y la maestra Lucero, entendiendo, subió al escenario y se paró junto a Frida para hacer lo que había hecho toda la vida escolar de mi hija: ser su voz. Frida levantó las manos y empezó a hablar en su idioma, el idioma que yo le había dado, el idioma que su padre biológico nunca se molestó en aprender en 18 años. Y la maestra Lucero, con la voz quebrada, tradujo en voz alta, para todo el auditorio, palabra por palabra, lo que mi hija decía con las manos. «Mi papá tiene razón en una cosa», tradujo Lucero, mientras Frida signaba con una claridad y una firmeza que me estremecieron. La señora que me trajo al mundo se llamaba Nayeli y murió cuando yo tenía 5 meses. Nunca la conocí. No guardo ningún recuerdo de ella, aunque le agradezco la vida. El auditorio estaba en un silencio absoluto.
Ricardo empezaba a darse cuenta de que las cosas no iban por donde él pensaba. Pero mi papá se equivoca en todo lo demás, siguió Frida, y sus manos se movían ahora con una fuerza que yo conocía, la fuerza que ponía cuando defendía algo que le importaba. Porque una madre no es la que te trae al mundo. Una madre es la que se queda. Y la mujer que se quedó, la que me cargó bajo la lluvia cuando nadie más me quería, la que aprendió a hablar conmigo con las manos cuando yo no podía oír una sola palabra, la que se sentó en el piso de la cocina a llorar de felicidad la primera vez que le dije mamá, la que peleó contra maestros y directores y contra medio mundo para que yo pudiera estudiar en una escuela normal. La que no cambió de coche en 15 años para poder pagar mis estudios, esa mujer está sentada allá. Y Frida me señaló. Me señaló a mí, 3 asientos a la izquierda, en el margen al que Ricardo me había desterrado. Esa es mi mamá, tradujo Lucero, y ya para entonces la maestra lloraba abiertamente. Se llama Roxana Belmonte, y no me la trajeron hoy desde Puebla. Lleva 18 años conmigo. Cada día, todos los días. 200 personas voltearon a verme a la vez. Yo no podía respirar. Frida seguía. A la señora que mi papá trajo hoy no la conozco, y no tengo nada contra ella. Pero no es mi madre, ni lo va a ser, porque el lugar de mi madre ya está ocupado, y lo ha estado desde que yo tenía 5 meses. Ese lugar no está vacante, nunca lo estuvo. Frida bajó las manos un momento. Miró a Ricardo, y luego las volvió a levantar para lo último, lo que dejó al auditorio sin aire y a Ricardo sin habla. Y una cosa más, papá. Tú intentaste borrar hoy a la persona que me hizo quien soy. Frente a todos, en el día más importante de mi vida. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién de los dos merece llamarse mi padre. La maestra Lucero terminó de traducir y bajó las manos. El silencio duró apenas 2 segundos, y entonces el auditorio entero se puso de pie. No fue un aplauso educado, fue una ovación, de esas que retumban, con gente llorando, con madres abrazando a sus hijos, con maestros aplaudiendo con los brazos en alto. Frida buscó mi mirada por encima de todas las cabezas, me hizo nuestra seña privada, las manos juntas abriéndose como un libro, estoy contigo, y yo, por fin, me solté a llorar sin ningún cuidado, de pie, con las manos temblorosas contestándole la misma seña. Ricardo se quedó ahí parado, en medio del escenario, con el micrófono ya en manos de la directora, sin saber dónde poner la mirada. La sonrisa se le había borrado por completo. Estefanía, la mujer del vestido azul, se había vuelto a sentar con la cara roja de vergüenza ajena. Y Ricardo, el hombre que había planeado borrarme delante de todos, descubrió en carne propia lo que se siente ser invisible en una sala llena de gente. Nadie lo miraba a él. Todos nos miraban a nosotras. No hubo gritos, no hubo escándalo. No hizo falta. La verdad, dicha por la persona que Ricardo intentó usar como arma en mi contra, había sido suficiente. Lo que vino después no fue una venganza. Fue, simplemente, la vida acomodándose en su sitio. El divorcio se resolvió unos meses más tarde. Ricardo, mal aconsejado o llevado por el rencor, intentó al principio pelear la casa, argumentando cosas sobre bienes y aportaciones. Pero, cuando su abogado revisó los mismos papeles que yo había guardado en mi carpeta de cartón durante 18 años, la conversación cambió rápido. La casa de la colonia Ferrer Guardia la habíamos comprado, sí, durante el matrimonio, pero yo tenía documentada mi aportación del enganche con dinero de una herencia pequeña de mi madre, y años de comprobantes de que yo había pagado la mayoría de las mensualidades con mi salario mientras Ricardo invertía el suyo en cosas que nunca vimos. No busqué quedarme con todo, no soy así. Llegamos a un acuerdo por la vía de la mediación. Yo me quedé con la casa, que era mi hogar, y el de Frida, y le reconocí a Ricardo una parte proporcional a lo que él sí había aportado, que pagué con mis ahorros. Firmamos, cada quien tomó su camino y se acabó. Lo del fideicomiso ni siquiera se tocó, porque Ricardo nunca supo que existía y no había nada suyo ahí.
Cuando llegó el momento de que Frida entrara a la universidad, la aceptaron en la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Veracruzana, con una beca por promedio y un intérprete asignado por el programa de inclusión. El fideicomiso estaba ahí, esperándola, con 18 años de quincenas mías adentro. Frida se enteró entonces, por primera vez, de que yo había estado ahorrando en secreto toda su infancia para pagarle la universidad. Lloró. Me dijo, con las manos, que no sabía cómo iba a pagarme todo lo que yo había hecho por ella. Le contesté que las madres no cobran, que ella no me debía nada, que lo único que yo quería en la vida era verla ser exactamente quien era. Ricardo se casó con Estefanía ese mismo año. Duraron poco, según supe después por conocidos comunes. Parece que Estefanía descubrió, ya casada, la clase de hombre que era Ricardo, la misma que yo había tardado 20 años en descubrir. Ricardo intentó, un par de veces, acercarse a Frida después de la graduación. Le mandó mensajes, quiso invitarla a comer. Frida le respondió con una madurez que me dejó sin palabras. Le dijo que no le deseaba ningún mal, que le agradecía la vida biológica, pero que la relación de padre e hija se construye día a día durante años, y que él había decidido no construirla, y que esa decisión tenía consecuencias. No con rencor, con la serenidad de quien ya cerró un capítulo. Frida no odia a Ricardo. Simplemente lo ubicó en el lugar que le corresponde, el de un señor que aportó la mitad de su ADN y nada más. Han pasado 3 años desde aquella graduación. Les cuento cómo estamos hoy. Frida está por terminar la universidad. Su proyecto de titulación es una aplicación de aprendizaje de lengua de señas mexicana para familias que acaban de recibir el diagnóstico de sordera de un hijo, para que ninguna madre y ningún padre tengan que tardar, como tardan tantos, en aprender a hablar con su propio hijo. Cuando me contó la idea, le pregunté por qué justo eso. Me contestó con las manos. Porque tú aprendiste a hablar conmigo desde el primer día, mamá, y quiero que todos los niños sordos tengan una mamá que les hable. Tuve que salir del cuarto a llorar. Otra vez. Con Frida siempre termino llorando de la buena manera. Yo sigo dando clases. Me faltan pocos años para jubilarme, pero no tengo prisa. Amo mi trabajo. Cada niño sordo que llega a mi aula asustado, sin idioma, encerrado en un silencio que el mundo le impuso, y que meses después me cuenta con las manos lo que soñó anoche, me recuerda por qué elegí esta vida. Compré, por fin, un coche nuevo el año pasado. Pequeño, sencillo, pero mío y nuevo, el primero en 20 años. Cada vez que lo manejo me acuerdo del Tsuru viejo y del fideicomiso, y me río sola. La casa de la colonia Ferrer Guardia sigue siendo nuestra. Frida tiene su cuarto, aunque cada vez pasa más tiempo fuera, como debe ser. Los domingos, cuando puede, viene a comer, y cocinamos juntas, y platicamos durante horas en el idioma que compartimos, ese idioma silencioso y lleno de vida que nos hizo madre e hija mucho antes de que un juez lo pusiera por escrito. A veces pienso en aquella tarde de julio, 18 años atrás, cuando una bebé bajo la lluvia me agarró el dedo y no lo soltó. Pienso en la mujer que fui, la que acababa de enterarse de que nunca sería madre biológica, la que tenía frente a sí a la hija de la infidelidad de su esposo, con todas las razones del mundo para cerrar la puerta. Y le agradezco a esa mujer, a la Roxana de 29 años, el haberla abierto en cambio, el haber dicho se queda, porque de eso se trató todo, al final. No de ganarle a Ricardo, no de los papeles, aunque los papeles importaron. Se trató de que la maternidad no es un asunto de sangre ni de biología, es un asunto de presencia, de quedarse, de aprender el idioma del otro cuando el otro no puede aprender el tuyo, de renunciar a un coche nuevo 15 años seguidos sin que nadie te lo agradezca, hasta que un día tu hija lo cuenta frente a 200 personas y el mundo entero entiende, por fin, quién fue la madre todo este tiempo. Ricardo creyó que podía borrarme con un micrófono y una desconocida de vestido azul. No entendió nunca que hay cosas que no se pueden borrar, porque no están escritas en un papel que se pueda romper, sino en 18 años de madrugadas, de señas, de presencia. Frida no tuvo que gritar para defenderme.
Solo tuvo que decir la verdad en su propio idioma. Y la verdad, cuando la dice quien la ha vivido, no necesita subir la voz para dejar mudo a un hombre. Si hay algo que aprendí en toda esta historia, es esto. El amor de madre no se hereda ni se firma, aunque a veces también se firme. Se construye con presencia, un día a la vez, sobre todo los días en que nadie te ve, en que nadie te lo agradece, en que crees que estás sola cargando algo que el mundo no valora. Esos días invisibles son, resulta, los únicos que de verdad cuentan. Y si algún día alguien intenta borrar todo lo que hiciste por amor, no tendrás que defenderte tú misma. La verdad que sembraste con tanta paciencia se levantará sola, cuando menos lo esperes, para hablar por ti. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si tú también criaste a un hijo que no llevaba tu sangre pero sí tu corazón, o si conoces a una madre así, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si esta historia te llegó, suscríbete para seguir acompañándonos en las que vienen.